Vero, ¿me escuchas? Sí, Ya comenzó el webinar. Puedes iniciar. ok. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar con nuestro webinar, Estrategias para la elección de KPIs en la gestión de la construcción. Les agradezco mucho que estén aquí presentes con nosotros y espero que en este webinar se lleven contenido de valor que les permita a ustedes perfeccionar el uso de la metodología o herramienta y manejar mucho lo que es la herramienta de los KPIs. Yo quiero iniciar con una frase que me dice, lo que se mide, se mejora. Esta frase es de Peter F. Drucker. Él es, bueno, lo que vendría siendo como un gurú en lo que es la administración de negocios y se hace referencia a que si no tenemos manera de cómo medirlo, pues no podemos mejorarlo porque no conoceríamos qué es lo que está sucediendo con determinada información que tenemos que analizar. Entonces, nuestro contenido, quiénes somos, vamos a ver lo que es la introducción, qué es un KPI, por qué se utilizan los KPIs y qué ventaja ofrecen, descripción general de los KPIs más habituales, estrategias para la elección de un KPI, cómo elegir los KPIs oportunos y por qué los KPIs definen el éxito. Ok. ¿Quiénes somos? Oca Global es una empresa que tiene filiales en 15 países, operamos en más de 60 países, más de 80 oficinas en todo el mundo, un equipo de más de 2,000 personas, más de 50 millones de euros de presupuesto y más de 240,000 clientes satisfechos. Bueno, lo que es la pregunta detonante que me han hecho, permítanme un segundo. Es ¿qué es un KPI? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es un KPI? ¿Para qué sirve? Me refiero a Key Performance Indication, que significa en español indicador de clave de desempeño o medidor de desempeño. Eso es lo que significa la palabra KPI en español. Los KPI son indicadores que se utilizan para medir el grado de cumplimiento de unos objetivos previamente establecidos. El término KPI proviene de esas siglas y se trata de una metodología que te va a ayudar a tener mejores resultados en tu negocio, ya que está relacionada con medir su crecimiento. Si no saben bien cómo está yendo el proceso de su negocio, de su empresa constructora, este webinar pues les va a permitir tener las herramientas para adentrarse en lo que es el mundo de los KPIs. Para ello necesitamos ver una terminología que es indispensable, pero previamente les voy a mostrar una imagen. Tenemos dos, lo que es la cabina de la NASA y lo que es el SpaceX. Del lado de la cabina de la NASA vemos que sus monitores están llenos de indicadores. Y del lado de lo que es SpaceX tenemos indicadores ya esenciales o simplemente simplificados. Entonces, va un poquito por ahí la metodología de lo que es el KPI. Tenemos lo que son las métricas. Las métricas son una medición de datos únicas, específicas, propiamente informativas, propiamente métricas. Los indicadores son valores que miden el logro de objetivos, provienen de las métricas y generalmente son índices y porcentajes. Y los KPIs son indicadores orientados al éxito de las estrategias del proyecto de construcción. Es decir, la métrica le da origen al indicador y el indicador le da origen al KPI, o en sí, el KPI vendría siendo un resumen de los indicadores, de los elementos clave que le van a servir a la empresa para poder monitorear lo que son sus procesos. Entonces, ¿para qué nos sirve la utilización de los KPIs y qué ventajas ofrecen? Me sirve para evaluar, identificar oportunidades,
para sensibilizar a las personas que toman decisiones, me sirve para tomar decisiones más informadas, para emitir las alertas tempranas para problemas potenciales. Las ventajas pues son que focaliza los objetivos de la empresa, obtención de informes sintéticos, analizar y comparar información y efectos, facilitar la determinación de puntos fuertes y débiles. Aquí quisiera hacer un paréntesis para hablar sobre algunos ejemplos que hemos tenido. Por ejemplo, en algunos proyectos de los que hemos estado, ha sido sumamente importante monitorear el comportamiento de las horas hombre gastadas contra las ganadas. Y esto obviamente al tú compararlo contra lo que es el avance de obra, pues tienes índices de productividad. Esta productividad te va a permitir que tú puedas evaluar si es necesario contratar más personal o reducir el número de personal según la productividad que tú veas que ellos están emitiendo. También otro de los ejemplos de indicadores que se ha manejado por ahí en el área de calidad, se tienen porcentajes de rechazos. Esos porcentajes de rechazos, cuando se analizan a manera más profunda, pues te permite primero evaluar cuánto tiempo más te vas a llevar en terminar el proyecto, y segunda, pues tomar decisiones sobre por qué está habiendo tantas fallas y cómo lo vas a solventar. Si tienes que hacer rotación de personal o si tienes simplemente que implementar mejores controles de calidad. Entonces, propiamente los KPIs me van a permitir tener ese tipo de sensibilidad hacia lo que son aspectos de la construcción, pero no se limita exclusivamente a la obra. Por aquí tenemos una encuesta del TKPI Institute, en donde dice que en general, ¿cuál es el impacto del uso de los KPIs en su organización? La mayoría dijeron que positivo, otro porcentaje dijo que no lo sabía, otro porcentaje dijo que ninguno y otro porcentaje dijo que negativo, pero la mayoría está diciendo que el impacto es positivo. Entonces, tenemos una clasificación de KPIs. Por el lado izquierdo vemos 3 puntos importantes a tomar en cuenta en un KPI, y por el lado derecho, en el sentido de las columnas, tenemos clasificaciones que vendría siendo numérico, de progreso o de cambio. Lo que vendría siendo numérico podría ser un poco más énfasis a lo que es el pasado. El progreso podría ser un poco más de énfasis a lo que es el presente, y el cambio podría ser más énfasis al futuro, pero no es limitativo. Lo que es la medición, por ejemplo, en la parte numérica, pues podría ser como ejemplo un volumen ejecutado. Podemos tener un objetivo que son 3,000 toneladas y una frecuencia con la que lo vamos a medir semanal. Entonces, debajo de este cuadro vemos un gráfico de barras en donde me podría estar ayudando a visualmente monitorear lo que se está evaluando en el KPI numérico. Tenemos otro tipo de KPI que vendría siendo de progreso. Por ejemplo, la medición para este KPI pues es porcentaje completado. El objetivo pues va a ser 100%, la frecuencia la determinamos en esta ocasión que sea semanal, pero puede ser la que la empresa requiera. Y en la parte de abajo, el gráfico más común que me permite visualizar a simple vista en qué porcentaje me encuentro. Y para lo que vendría siendo los KPIs de tipo cambio, tenemos la medición que es porcentaje de incremento de utilidad, objetivo 22% y frecuencia mensual. Entonces tendremos como una gráfica ascendente de líneas, ascendente, en donde me permita ver realmente cuánto es lo que va incrementando la utilidad para poder monitorear mensualmente el cambio. Entonces, tenemos cuáles son los KPIs más habituales en la construcción. Por el lado de producción,
Tenemos lo que es el valor planificado, el PB, que vendrían siendo las horas hombre planificadas entre por un porcentaje de avance de obra. Y tenemos lo que vendrían siendo horas ganadas entre horas gastadas. Tenemos para el área de costo lo que vendría siendo el valor ganado, que es una metodología muy amplia en la que sí les recomendaría que profundizaran un poco, que se refiere a lo que es el avance físico por el costo de la línea base. Y lo que es el índice de desempeño, que vendría siendo un indicador CPI, que es uno de los más utilizados a nivel mundial. Otro de los más utilizados a nivel mundial vendría siendo el indicador de tiempo, que conocemos como SPI, que lo que me dice es el índice de desempeño de la programación, o sea, cuánto estoy programando contra cuánto estoy cumpliendo, en resumen. Tenemos indicadores de calidad, porcentajes de rechazos, indicadores de seguridad y salud en el trabajo, como índices de frecuencia o números de día sin accidentes por año. Ese número de días sin accidentes por año es muy común en todas las empresas. Generalmente, inclusive hacen como eventos, festivales relacionados con este número de días sin accidentes por año cuando se cumplen determinadas metas. Entonces tenemos como descripción general de los KPIs, tenemos los de logística. En los de logística, bueno, con ellos se pueden medir cantidades de pedidos, de entregas, de stock, rotación de inventarios, tiempos de entrega, tiempos de reposición. Tenemos para el área de calidad, pues podemos utilizar indicadores que me permitan medir, como les comenté, porcentajes de defectos que se presentan, nivel de calidad de los productos, cantidad de fallas en equipos y procesos, interrupciones inesperadas o forzadas. En lo que es la parte de construcción, existen muchísimos, pero los principales me van a permitir evaluar niveles de producción, eficiencia de procesos, materiales utilizados en el proceso o de producción. Y en la parte de control de obra, que generalmente es en donde más indicadores se manejan, tenemos los que me permiten medir ingresos, costos, rentabilidades, gastos, beneficios, rendimientos de los trabajadores, etcétera. En la parte de seguridad, pues tenemos que me permiten evaluar hasta qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el trabajo. Se utiliza para formular políticas y programas destinados a prevenir lesiones, enfermedades, muertes, así como para iniciar áreas particulares de mayor riesgo. De índices de seguridad inclusive está normalizado por el IMSS. En algunos casos solicitan que las empresas emitan sus reportes sobre los índices de seguridad. Para el tema de cómo elegir los KPIs oportunos para definir estrategias, pues deberíamos de seguir la metodología SMART. ¿Qué significa? Que los KPIs tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, alcanzables, realistas y a tiempo. En esta parte del tiempo hace mucho énfasis a que sí tener la información en el momento oportuno, pero también a respetar mucho los tiempos de evaluación. O sea, si se estableció que tiene que ser semanalmente, pues tratar de cumplir semanalmente con esa información. Aquí lo que te va a determinar como que el éxito de un KPI es precisamente la constancia y la disciplina, porque muchas veces puedes haber elegido el mejor KPI, puedes haber determinado en función a los objetivos de la empresa, pero si no tienes el apoyo de tu equipo para recolectar la información en el tiempo oportuno o de la manera correcta,
esos KPIs no te van a decir nada por sí mismos. Entonces, muchas empresas no quieren como que dedicarle el recurso a la recolección de información sin tomar en cuenta que muchas veces eso es lo que te va a permitir definir las estrategias para poder llevar al éxito tu proyecto. Entonces, ahora sí, vamos a ver sobre las estrategias para la elección de un KPI. Por aquí tenemos del lado izquierdo una gráfica que nos hace la respuesta a la pregunta de cuál es el desafío más importante de trabajar con KPIs. Mucha gente, como les comenté, dice que la selección de los KPIs vendría siendo como el primer desafío. Posteriormente viene la recolecta de datos. Esa en lo particular para mí ha sido como la más complicada, porque muchas veces tienes el tiempo encima, los volúmenes de obra son demasiado grandes o tienes demasiado personal y recolectar la información y que sea una información verídica, pues ha sido como que de los puntos más oponentes para que se pueda realmente llevar a cabo una cuestión de KPIs. Aquí se necesita mucho el apoyo del equipo completo. Por ejemplo, en el área que nosotros desempeñamos, que es control de obra, a nosotros nos apoya muchísimo el equipo de construcción, pero me ha tocado proyectos en donde el equipo de construcción va como por su lado y no quiere brindar información al área de control de obra. Entonces ahí es en donde vienen los problemas porque no se pueden determinar decisiones a tiempo porque la información no le llega completa a los directores, que principalmente son ellos los que toman las decisiones. Entonces, uno de los desafíos en tercer término, pues es el poner metas. Es difícil que las personas puedan ponerse de acuerdo en cuáles son las metas o que logren identificar cuáles son las metas principales. Inclusive se puede llegar a elegir el KPI y posteriormente al estarlo monitoreando darse cuenta que realmente no te está dando el resultado que tú esperarías o que tal vez no es el KPI que deberías elegir. Hay que tomar en cuenta que tenemos muchísimos indicadores, pero los KPI son como un resumen o digamos como los puntos más importantes que me van a ayudar a monitorear lo que es el proyecto. Entonces ya como en último tenemos lo que es analizar, documentar y visualizar. Eso sí tiene un porcentaje, pero no es muy alto dentro de los desafíos. Y bueno, como estrategias tenemos pues la parte de la definición. Aquí en la parte de la definición, bueno, primero es definir el área o departamento al que se desea analizar con KPIs, ya sea construcción, el área de calidad, el área de logística, todos los que ya les mencioné hace rato. Primero tenemos que elegir hacia quién se le va a emitir la información para KPIs. Posteriormente se tienen que designar los roles dentro del proceso. Aquí, por ejemplo, se tiene que decir quién va a recolectar la información, quién le va a emitir. Es como establecer el canal de recolección de información y establecer quiénes son las personas que van a analizar la información. Entonces, otro de los puntos para la parte de definición, pues es definir hacia quién será dirigido el informe final para análisis y toma de decisiones. Posteriormente tenemos la actividad que evalúa. Aquí pues es en donde nosotros tenemos que establecer metas y objetivos y tenemos que hacer la localización de objetivos medibles y relevantes para aquello que se requiere medir. Por ejemplo, en algunos proyectos predomina, para la parte de producción, predomina el concreto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podríamos decir que nos vamos a medir en función a cuántos metros cúbicos de concreto se vierten por semana, ¿no? ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuánto es el objetivo? ¿Y cuántas horas hombre estamos destinados para dicha actividad? Entonces ahí pudiéramos ya
estar estableciendo metas de que si tenemos que terminar en el proyecto en 6 meses, bueno, pues tomando en cuenta un mes o un mes y medio de cierre, pues entonces eso me recorta 4 meses y medio y ya empiezo a dividir en función a la curva que yo ya conozco del proceso del proyecto, cómo es que tengo que ir midiendo como a manera de planeación mi distribución de volúmenes y posteriormente le doy el seguimiento. Cuando ya encuentro que estoy desviándome de lo planeado, pues entonces ahí es en donde yo tengo que empezar a emitir mis alertas para poder tomar acciones que me permitan recuperar el ritmo o lo que vendría siendo activar mi plan de forecast para volver a cumplir los tiempos que se tienen predeterminados. También en la parte de la actividad que evalúa tenemos la localización de datos medibles y relevantes para aquello que se quiere medir. Posteriormente estamos tocando lo que es como estrategia establecer bien las unidades de medida. Es muy importante homologar las actividades que serán evaluadas en unidades estándar. Por ejemplo, los porcentajes son una unidad estándar, entonces es más fácil decir qué porcentaje de cumplimiento tienes de lo planeado del vertido de concreto versus lo real y qué porcentaje de cumplimiento tienes de lo planeado de la colocación de acero versus el real. Si yo los comparo, tienen la misma unidad. Entonces ahí, si yo homologo mis unidades, es más fácil que yo pueda ver, bueno, el concreto va un 15% por debajo de lo que debería de ir y el acero va no sé, un 10%. Entonces quiere decir que sí, que va en forma. Malo sería que llevara al revés, ¿no? Que llevara el acero, tuviera más retraso que el concreto, ¿no? Ahí me diría que pues algo está mal en el análisis de la información. Posteriormente tenemos lo que es la forma de medirlo, lo que vendría siendo de la actividad de evaluar, determinar la relación cuantitativa entre dos magnitudes para reflejar su proporción y definir indicadores globales y específicos. Es muy importante sí ser específico, porque muchas veces tenemos muchísimos KPIs y no todos me van a ser como de utilidad. O sea, sí es importante como sí definir cuáles son los específicos que voy a estar monitoreando para no dedicarle tiempo ni recursos a tal vez KPIs que a lo mejor no me van a dar un buen resultado. Y estamos hablando sobre el tema de la periodicidad. Tenemos que determinar con qué frecuencia se va a recolectar la información y se analizarán los resultados. Y los KPIs deben de medirse durante lapsos de tiempo previamente definidos. Es importantísimo esto, o sea, que sí se definan previamente y que no sea sobre la marcha, aunque no es limitativo, o sea, en un proyecto posiblemente tú puedas iniciar midiendo algo semanalmente y después por la necesidad del proyecto se vuelva a que tengas que empezarlo a medir diario porque posiblemente ahí ya tienes un punto de caos en donde tienes que tomar acciones específicas, pero tu reporte inicial lo sigues manejando semanalmente, o sea, ya tendrías como un reporte aleatorio en donde ya vas a un caso específico sobre una medición más corta. Y bueno, sobre el tema de diseño de informes, para la toma de decisiones, bueno, podemos tener lo que son reportes, lo que son informes sintéticos sobre aquello que se quiere determinar y lo que más se recomienda es la utilización de un dashboard. ¿Por qué? Porque la diferencia es que un dashboard es más visual, es más concreto y te va a permitir identificar a simple vista, sin que tengas que hacer tanto análisis, cuáles son los puntos que se están desviando de tus objetivos. Y a continuación les enseño un ejemplo de dashboard. Aquí, bueno, se ven los indicadores
muy colorido, se ven las curvas, las tendencias, y ustedes ven aquí puntos, por ejemplo, aquí dice que cayó un 13%, que aquí subió un 13%. Tenemos puntos de alarma, puntos de alerta, en donde hay cambios significativos, y ahí es en donde se deben de empezar a tomar las decisiones, pero este dashboard pues obviamente lo tienen que diseñar de una manera concreta, enfocado exclusivamente a los KPIs, y se recomienda no tener más de 10 KPIs por reporte, porque ya se volvería como que muy saturante el análisis de cómo se está llevando a cabo. Bueno, por mi parte es todo lo que quiero comunicarles. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, estoy abierta a sus comentarios. Verónica, Gracias. ¿Sí? muchas gracias por la presentación. Al inicio tuvimos un par de problemas técnicos y Abigail no tuvo la oportunidad de presentarte, entonces, primero que todo, gracias por la explicación. Creo que el tema de los KPIs para la medición de todo sistema o industria o sector es bastante extenso e importante. Básicamente, con lo que comentabas de Peter Drucker, creo que lo que no se puede medir, pues no se puede mejorar. Bien, pues te presento rápidamente antes de pasar a las preguntas, que ya tenemos varias en el chat. Verónica Martínez tiene 36 años, culminó sus estudios en 2018 como licenciada en arquitectura en la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes. Posteriormente se graduó en 2011 de la maestría en Administración de la Construcción en el Instituto Tecnológico de la Construcción, ITC. Comenzó su carrera en la especialidad de Planeación y Control de Obra en 2011, trabajando en empresas como Arendal y Grupo Cobra. Actualmente desempeña el cargo de coordinadora de Planeación y Control en OCA Global, dando asistencia a OPAC México en el proyecto de expansión de químicos en Altamira, Tamaulipas. Ha participado en proyectos de termoeléctricas, cogeneración, terminales de gas, gasoductos, refinerías, y a partir del 2016 se ha centrado en proyectos relacionados con tanques. Pues bien, Verónica, te voy a ir leyendo un poco las preguntas y si quieres las vas respondiendo. Gracias. Karina Lisbeth Gracias. Apodaca pregunta, además de KPIs en construcción, ¿también realizan como OCA mediciones para otro tipo de sectores? Sí, los KPIs no son limitativos a la industria de la construcción. Aquí quisimos darle un enfoque más hacia la industria de la construcción porque es lo que nosotros monitoreamos, pero los KPIs son una metodología que se utiliza a nivel administración de empresas, o sea, no es limitativo. Vale, perfecto. ¿Podrías dar algunos ejemplos de otros sectores? Sí, yo lo he visto como en marketing, ventas, e inclusive lo he visto como en temas de posicionamientos de páginas web y todo ese tipo. De hecho, mucha de la información que encontré en la búsqueda va más orientado inclusive hacia lo que es posicionamientos de páginas web. Vale, perfecto. Perfecto, Verónica. Bien, Luz Violeta Morales Reyes nos pregunta, mencionaste al inicio de una bibliografía, ¿cuál es? Bueno, hay un instituto de KPIs Institute. Ellos manejan bastantes bibliografías, pero si gustas te hago llegar algún listado de bibliografías específicas para que lo puedas consultar. Igual te lo dejamos por ahí en un slide de aquí de la presentación cuando se les haga llegar. Vale, buenísimo. Igual cabe mencionar que nosotros al final del webinar estaremos enviándoles una grabación y la presentación de KPIs. Bueno, Luis Mejía agradece la presentación, dice muy buena presentación, Gracias. sintetizada, felicitaciones. Al igual que Miguel Ángel Gracias. Galloso, también te manda saludos desde Ciudad de México y es un placer estar con nosotros, que admira tu trayectoria. Gracias. Bien, la siguiente pregunta viene de Enrique Armendáriz. Dice,
¿Tienen alguna capacitación o asesoría para la definición e implementación de los KPIs en alguna industria en particular? Bueno, nosotros no estamos manejando capacitaciones por ahora. Sería cuestión de que lo platicáramos con la empresa para ver si está abierta a este nicho. Pero pues igualmente si gustan, aquí en el correo que se encuentra, podríamos compartirles un poco más de información de manera particular para darles alguna guía sobre cómo poder informarse más sobre el tema. Perfecto. Igual se invita a todos los participantes a que si tienen alguna duda puntual sobre los alcances de la compañía, lo pueden enviar al correo comercial.mx@ocaglobal.com. Ahí uno de nuestros especialistas les responderá lo antes posible. Bien, Luis Mejía, te vuelvo a preguntar, me interesa mucho el tema y necesito aterrizar y concentrar el tema de KPIs en mi empresa. No sé si le podrías dar un consejo a Luis. Bueno, principalmente bueno, sí que te guíes por lo que el cuadrito que les mostré de SMART, para que sí sean tus objetivos muy específicos, muy medibles, y el tema de los tiempos, pero principalmente para que tú puedas implementar propiamente los KPIs en tu empresa, sí requieres bastante comunicación, que es una de las cosas que a lo mejor no es tan tangible en la metodología, mucha comunicación con tus áreas y sí enfocarte un poquito más en establecer los roles. Eso yo creo que sería una de las partes de mayor éxito en lo que vendría siendo tu implementación. Pero igual, bueno, si podemos compartir el correo, con mucho gusto puedo compartirte algunos ejemplos más de mi experiencia para complementarte y poderte apoyar. Vale, gracias, Verónica. Y Luis Violeta Morales pregunta si el KPI Institute está en Estados Unidos. Sí. Ah, ok, perfecto. Gustavo Saúl Máximo González nos pregunta en relación a estimaciones y facturación, ¿qué podría recomendar medir? Bueno, nosotros en cuestión a facturaciones, lo que monitoreábamos era como lo que vendrían siendo los factores de utilidad, o sea, tratábamos de no perder de vista cuánto era el margen de utilidad de la empresa, porque muchas veces, tú sabes que en el ciclo del proyecto, tu estimación va por detrás y tu costo va por delante. Entonces, a nosotros, por ejemplo, hacer ese monitoreo, tratábamos de ver que efectivamente no se nos fuera la utilidad de las manos o que inclusive se pudiera incrementar por ahí con algunos ahorros en cuestión económico. Pero ese era el principal KPI que nosotros monitoreábamos en algunas empresas. Ok, perfecto. Lázaro Bautista Hernández te felicita por la presentación. Le pareció muy Gracias. importante. Brenda Salazar nos pregunta, Verónica, cómo podríamos implementar un dashboard desde cero o algún aplicativo de fácil atención que podamos obtener en la red? Bueno, si es de fácil utilización, yo la verdad soy amante de Excel, pero sí hay softwares específicos que te permiten ir orientándolo por ahí. Yo encontré en la red, si quieren les comparto por ahí algún link. Precisamente se focalizan en el dashboard específicamente, o sea, no te hablan tanto de KPI, te hablan un poco más de dashboard y te dan algunos tips, pero principalmente es que debes de conocer tus objetivos, que debes de tener un panorama limpio, de que no debes de meter más de 10 o de 15 máximo objetivos a monitorear y que tiene que ser muy gráfico, eso sí, muy gráfico, porque es lo que te va a permitir visualizar a simple vista tu comportamiento de KPIs. Vale, perfecto. Bien. Déjame revisar el panel si hay más preguntas. Bien, acá hay otra pregunta de José Antonio Serrano
nos dice, ¿cómo implementar los KPIs sin que se vea como un temor para los trabajadores? Mm, bueno, nosotros en algunos proyectos tenemos una persona dedicada a ir a recolectar la información. Tratamos de que sean horarios como, por ejemplo, de entrada o de salida, pero no en el inter en el que los trabajadores están ejecutando sus actividades. O sea, van y, por ejemplo, recolectan volumetrías al inicio de la jornada, cuando a lo mejor la gente apenas se está preparando o algo. Y como lo hacen constante, como todos los días bajan y toman la información, llega un punto en el que el trabajador se acostumbra a que es un monitoreo y no le ven repercusiones, entonces ya inclusive hasta llegan a cooperar. Vale, perfecto. Perfecto, Verónica. Pues muchísimas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas en el panel de preguntas. Igual se les invita a todos, si alguien tiene alguna duda adicional que no podamos contestar en este momento o que si se le ocurre una vez terminado el webinar, nos la puede enviar al correo que aparece en pantalla o por el mismo correo de webinars@bocaglobal. Muchas gracias. Perfecto, les agradecemos muchísimo su participación y esperamos que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Luego.